Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes de este curso de educación continua que está promoviendo la Comisión de Política de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional. Yo soy María Auxiliadora Montoya Hernández y soy la docente a cargo de esta tercera etapa o de este momento del curso en el que vamos a conversar un poquito sobre las lecturas que están asignadas para este periodo, sobre los orígenes de los derechos humanos y también sobre el origen del concepto de la infancia, de la niñez, en los distintos procesos históricos que han habido. Para mí es un mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo estas ideas y algunos aspectos y conceptos centrales de estas lecturas para una mejor comprensión. Me hubiera gustado poder hacerlo de otra manera, donde pudiéramos interactuar, pero pues en este momento el curso fue programado de esa manera y lo vamos a hacer así. Yo voy a hacer una presentación y vamos a ir comentando algunos aspectos de las lecturas. Voy a hacer la presentación. Vamos a conversar en primer momento sobre la evolución histórica de los derechos humanos, ¿verdad? Que siempre ha sido como un ideal desde los inicios de la humanidad, este ideal de respeto, del respeto de las personas, que ha tenido distintas formas de ser visto a lo largo de la historia. La felicidad humana, nos decía Aristóteles, debe ser una actividad que emana de la propia esencia humana y debe ser una actividad que se perfeccione en las más altas facultades del ser humano, dirigida hacia las cosas más elevadas y superiores y que hagan nacer en nosotros un sentimiento de satisfacción absoluta. Esta cita me pareció importante poder ponerla al inicio y comentarla con ustedes a lo largo de la exposición. En los orígenes de los derechos humanos, bueno, vamos a hablar primero del pensamiento occidental, tal y como lo plantean los autores, empezando y haciendo un recorrido por la filosofía grecorromana, en donde tuvo un gran desarrollo, y luego, posteriormente, más en el derecho romano germánico, del cual nosotros tenemos una gran influencia en nuestro sistema jurídico también, y el judeocristianismo, que también ha tenido su influencia y sus aportes a lo que es el desarrollo del concepto de derechos humanos. En la Edad Media vemos el pensamiento aristotélico con una gran influencia, ¿verdad? En el que según Aristóteles habría que conjugar y lo racional con lo sensible. Para él, ¿verdad? El ser humano es un ser esencialmente racional. Entonces, él va a dar mucha preferencia, ¿verdad? Y mucha importancia a todo lo que es el alma racional que él llamaba. El privilegio de lo racional por lo sensible, o sea, lo sensible está en un segundo plano, lo que es principal es la racionalidad. Y entonces la felicidad va a ser vista por él como el bien último que debe lograrse usando este alma racional, digamos. Este proceso histórico también de conceptualización de derechos nos ubica en una dialéctica, ¿verdad?, de la historia del ser humano como ser social y como persona individual. Vemos que por un lado está el bien común, ¿verdad? Siempre acompañado del bien individual. De ahí se rescatan todo lo que ha tenido que ver, todos los procesos históricos de conceptualización de lo que es la libertad y la esclavitud, ¿verdad? Lo que también es el progreso y las regresiones con respecto a ese concepto de progreso que han habido en la historia y lo que se concibe también como, o se ha concebido históricamente como éxito o fracaso. Hay una caracterización que el autor nos habla de los derechos humanos y nos dice que el ser humano tiene derechos por el mismo hecho de ser persona y debe ser tratado de acuerdo con esta dignidad. Estos derechos también, como parte de sus características, son vistos como anteriores y superiores al Estado y se han conceptualizado en la historia de la humanidad. O sea, no es algo que
que surgió, digamos, en este siglo, en el siglo pasado, sino que viene de hace muchos, de sociedades muy primitivas, donde pues ya desde ese tiempo había una preocupación por las personas y su esencia o lo que es propio de lo humano. Se han debido irse transformando estas formas de concebir el ser humano a lo largo de la, de la historia, de acuerdo a las relaciones y circunstancias de cada grupo en los distintos momentos históricos. Y lo que ha debido variarse es la conceptualización que se ha dado, ¿verdad? Y los avances y retrocesos que han habido a lo largo de la historia, pero estos han sido vistos desde mucho tiempo atrás como inamovibles y permanentes. No se conciben como que sean creados por una cultura en particular, como la occidental, porque también se ha conceptualizado en otras culturas y otros grupos geográficos en distintas partes del mundo, y en Oriente también, no solo en Occidente. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. El autor nos habla de algunos, nos pone como ejemplos al rey Urukagina en Mesopotamia, quien trataba de evitar la discriminación y devolver la libertad. Eso en el siglo, un siglo muy anterior, ¿verdad? El siglo 24 antes de Cristo. Luego también nos va a hablar de la dinastía de Ur-Nammu, ¿verdad? Donde cuidaba por los pobres y las viudas, ¿verdad? También en la India es importante, un importante referente es el Código de Manu, que dispone sobre la actitud y las conductas y los comportamientos con los heridos de guerra. Y también en China, ¿verdad? Hay disposiciones también de muy primigenias de cómo se debía tratar a la primera comunidad judía, por ejemplo, cuando se da una vinculación de los judíos en territorio chino. Entonces vemos como un primer elemento característico que el derecho o los derechos humanos son inherentes a la naturaleza del ser humano, ¿verdad? A las personas, que son válidos y permanentes en el tiempo y aplicables a todos los seres humanos. Parte de esto que el autor nos habla del derecho natural y nos dice que el derecho natural son estas normas que están basadas en la esencia del ser humano y que son obligatorias para todos. Eso es el derecho natural. Normas jurídicas fundadas en las cualidades generales de la especie humana con carácter universal y permanente. ¿Cómo se vio esta idea o cómo ha tenido surgimiento, evolución histórico esta idea? Bueno, en Sumeria, por ejemplo, podemos trasladarnos hasta la edad mítica, ¿verdad? Digamos, en los orígenes, con esta edad de oro que se llama desde tiempos antiquísimos, donde se tenía como ideal, ¿verdad? La abundancia, la paz y el bienestar de todos los seres humanos. Era como una idea generalizada y era como la regla de oro, ¿verdad? Es decir, era como el fin, ¿verdad? Al que se aspiraba. También en Grecia tenemos autores como Hipías, Heráclito, Demóstenes y Aristóteles, que el autor del texto nos lo indica y nos lo señala. Y el estoicismo como una escuela filosófica griega, ¿verdad? Con Zenón en 300 años antes de Cristo, donde él consideraba que el universo estaba integrado por una sustancia que es la razón y que el ser humano es como integrante del cosmos, también forma parte o tiene incorporada la razón, ¿verdad? Es que esta va a ser la base de la justicia y el derecho, también parecido a lo que planteaba Aristóteles, ¿verdad? Los seres humanos vivirían en una armonía bajo la ley del derecho natural en un estado universal. Y la idea del absoluto del derecho natural, donde todos son iguales y libres. Ese estado universal fue destruido, decía Zenón, por la ambición y el egoísmo, ¿verdad? Bueno, no estamos muy lejos de eso. Esto siempre, la ambición y el egoísmo humano, pues
siempre ha tenido que ver el detrimento de los derechos. Él hablaba de un derecho natural absoluto, que es, ¿verdad? También como la Edad de Oro, también que vimos que estaba desarrollada en Sumeria, y también un derecho natural relativo, que decía que la razón tuvo que considerar su función, su situación real, su condición existente y su perfección humana. Este derecho relativo también debía considerar los medios e instituciones creadas por la razón, como la propiedad privada, el matrimonio, la patria potestad, entre otras. Es relativo porque requiere crear normativas para evitar la discriminación y propiciar la libertad y la igualdad. Y esta escuela, que es el estoicismo, va a ser muy importante porque va a ser la que va a dar base a las declaraciones de derechos humanos siglos después. Entonces, mantengamos esta idea de que el estoicismo es una escuela importante en el desarrollo de los derechos humanos. En Roma también va a tener su desarrollo y su evolución, ¿verdad? El sistema práctico de derechos concebido desde los jurisconsultos, ¿verdad? Entre ellos Marco Tulio Cicerón, ¿verdad? Donde nos va a hablar nuevamente de la idea del derecho natural como el conjunto de principios emanados de la voluntad divina, apropiados a la misma naturaleza del ser humano, que son inmutables y conformes con la idea de lo justo. Esto nos va a decir Marco Tulio Cicerón en Roma. O sea que para Roma también el derecho natural va a ser como la base de los derechos humanos. Y este va a ser el conjunto de leyes que la naturaleza impone a los seres para regular todos los aspectos de la vida, como la fecundación, la asistencia y el cuidado de los hijos. Como decía uno de los jurisconsultos, Ulpiano. También en el derecho romano, pues ahí se va a elaborar toda una serie de derechos, está diferenciados, ¿verdad? Conceptualmente está el ius privatum o el derecho privado, ¿verdad? Que comprende dos derechos de acuerdo a esta categorización. El derecho natural, ¿verdad? Que provenía de la voluntad divina y del mejor lado de la naturaleza humana. Y el derecho civil o el ius civile, como el conjunto de reglas de cada estado o pueblo. También el ius publicum o el derecho público, que ya refiere a las potestades del Estado para evitar los abusos de las monarquías, ¿verdad? O de los imperios en su momento. El ius gentium, ¿verdad? Eran las reglas aplicadas a los pueblos sin distingo de nacionalidad. Y bueno, ya con Justiniano, en el siglo V, va a haber una codificación orgánica del derecho, ya como derecho romano, ¿verdad? Basado en los principios naturalistas con carácter divino y provenientes de valores ancestrales, de conducta y religiosidad primitiva. O sea, la conducta y la religiosidad primitiva van a ser como bases esenciales para la elaboración del derecho romano. Y también importante la aplicación del criterio de justicia. En la época de la Edad Media, nuevamente el estoicismo va a ser como el fundamento conjuntamente con el cristianismo y se va a hablar del derecho natural absoluto también, ¿verdad? Como el que refiere a la igualdad, al compartir y al amor y toda armonía, ¿verdad? Todo lo que corresponde a la armonía que podía ser lesionada por el pecado original, ya con una concepción de cristianismo incorporada en esta época histórica. Luego está el derecho relativo, que también derecho natural relativo, que también ellos lo conceptualizan como un principio adaptados a la naturaleza humana modificada por la caída. La caída dentro del cristianismo como el pecado original, ¿verdad? Que es el que hace que o justifique el pecado, el trabajo, el matrimonio, la propiedad privada y la creación del Estado. El relato de Caín, por ejemplo, va a ser el que justifica el derecho penal, ¿verdad? Y la esclavitud. O sea, por Caín, ¿verdad? Cometió pecado contra su hermano y justifica el derecho penal como la posibilidad de establecer castigos o condenas por las infracciones.
También se van a dar los movimientos de paz, y que vienen a influenciar también las legislaciones, tanto en Francia como en España, Cataluña, en cuanto a la conceptualización de los derechos de la persona. Por ejemplo, tenemos los fueros españoles de León, ¿verdad? Los de Toledo, el Pacto de Sobrade y el de Puebla de Arganzón. Fueron unos fueros que eran como pequeños documentos donde se establecían concesiones, documentos donde se establecían concesiones para una villa, para un territorio, para un monasterio, ¿verdad? Ahí se incluían determinadas exenciones y regulaciones y lineamientos que tenían que ver con algunos privilegios, con algunas ordenanzas, ¿verdad? De derecho local. Eran como unas especies llamadas así cartas o donaciones o confirmaciones, entre otros, ¿verdad? Estos fueros españoles, el de León en 1020, el de Toledo en 1085 y el de Sobrada en 1188. Luego vamos a tener en Inglaterra también el desarrollo de algunas normativas, codificaciones o legislaciones, como la Carta Magna de Juan Sin Tierra, que es una de las más importantes, y luego la Carta Magna Grande Chartre, esta va a ser fundamental porque va a establecer las libertades en Inglaterra. Este es el primer documento de protección de la libertad individual. Se reconocen los derechos de la nobleza frente al rey. Y esto va a ser muy importante porque viene a cambiar muchos de los abusos que se daban en la época. En la Edad Media, vamos a decir, dentro del desarrollo histórico, se establece esta edad como la etapa donde se comienza con el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, aunque en ese momento pues no era para todos, ¿verdad? Y esto se hace precisamente como una respuesta para los abusos de poder de los monarcas, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí es donde se empieza a ver a la persona como sujetas de derechos. Tomás de Aquino, ¿verdad? Va a ser dentro del cristianismo el máximo exponente del justnaturalismo en la Edad Media, especialmente con su tratado, la Suma Teológica, ¿verdad? En el que habla en forma muy extensa sobre aspectos de este justnaturalismo, ¿verdad? Y de esta ley natural. Él va a hablar de la lex eterna o la ley eterna, que es la que está en la mente de Dios, dice Tomás de Aquino. Luego está la ley humana, que es la creada por el ser humano para vivir en sociedad. Y está la ley natural, ¿verdad? Que es la expresión de Dios revelada a los seres humanos. Esto desde el punto de vista de Tomás de Aquino. Más adelante vienen los estados modernos, ¿verdad? A hablar también de los derechos humanos y a partir de las relaciones entre gobernantes y gobernados, ¿verdad? Va a ser como las relaciones entre gobernantes y gobernados va a ser como el centro de las discusiones en estos siglos, ¿verdad? En que se constituyen los estados modernos, que van desde el siglo IV hasta desde el siglo XIV hasta el siglo XVI aproximadamente. Son unos siglos ahí de conformación de los estados modernos. Luego Europa, ¿verdad? Va a ser muy importante porque va a ser el centro de confluencia de la revisión de la recopilación del derecho romano, ¿verdad? El derecho romano siempre influyendo en Europa, pero además tenemos que se conjunta o se complementa con el derecho consuetudinario propio de la región anglosajona de Inglaterra. Y en esta época se van a dar, pues son épocas de monarquías absolutas y entonces pues también se la vas a elaborar en esta época histórica, en este periodo, el habeas corpus, el famoso habeas corpus que nosotros conocemos hoy en día, pues que se origina o tuvo su origen en esta etapa y que fue como el resultado o la respuesta para proteger la libertad individual y la seguridad personal. Hasta nuestros días, el derecho, el habeas corpus es incorporado en el derecho como una figura de protección de la libertad individual y de la seguridad personal.
Entonces tenemos como concluyendo esta etapa que los derechos humanos provienen de este proceso de conceptualización originada en esta constante dialéctica y aportes de las distintas culturas y grupos sociales a lo largo de la historia, y que se crea un derecho positivo vinculado a la condición humana y a los derechos propios de esta, que son permanentes e inmutables. A partir de ahí, pues se vienen a dar una serie de codificaciones importantes, algunas de estas las menciono acá, las menciona el autor también en el texto, como la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776, la Carta de Independencia de Estados Unidos en 1776 con Thomas Jefferson, la Revolución Francesa con influencia de pensadores de la Ilustración como Voltaire, Montesquieu, Diderot, Locke, Rousseau, y la rebelión de la burguesía francesa, ¿verdad? En la Revolución Francesa también es importante porque está en este tiempo, que más tarde va a originar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto en la Asamblea Nacional de París de 1789, que va a ser de carácter universal. Y a partir de ahí, pues nos hace una división, o vamos a ver cómo se vienen desarrollando, digamos, los derechos civiles y políticos, derechos que se van a llamar de primera generación y que se van a dar en un primer momento. Esta declaración de los derechos civiles y políticos son incorporados en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, con influencia de todas las declaraciones de derechos en el mundo. O sea, se hace esta declaración, y esta declaración viene a influenciar a todas las demás declaraciones que se empiezan a dar en las distintas partes del mundo. Por primera vez se establece en derecho positivo estos derechos civiles y políticos. En derecho positivo, que quiero decir, ya establecidos, codificados, normados en un documento, ¿verdad? Con carácter de aplicación general, y se considera la primera generación de derechos humanos. Luego, se viene más adelantito, ¿verdad? Se dan la segunda generación de derechos humanos, así llamados, ¿verdad? Con que parte de la intervención napoleónica en España, ¿verdad? La cual produjo abdicaciones de los reyes Carlos IV y Fernando VII, y se estableció la soberanía del pueblo, que iba a ser asumido en ese momento por la nobleza. También se propician a partir de ahí las Cortes de Cádiz, y entonces se elaboran la Constitución de Cádiz en 1812. A partir de ahí se incorpora además de la conceptualización de los derechos civiles y políticos, una mayor preponderancia e importancia de estos, pero se incluyen además estos derechos de segunda generación. Entonces ya no solo van a estar los derechos civiles y políticos, sino que se incorporan estos otros derechos, ¿verdad? Que son los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, llamados de segunda generación porque aparecen en un segundo momento. Luego, los nuevos derechos o derechos de solidaridad, que son los llamados de tercera generación porque aparecen en un tercer momento, no porque tengan mayor o menor importancia, pues que todos tienen igualdad en cuanto a la importancia, solo que son de diferente naturaleza, digámoslo así. Estos derechos son derechos individuales y colectivos, ¿verdad? Y a partir de la Organización de Naciones Unidas es que surgen, ¿verdad? Estos derechos más generales y más solidarios, como llaman, que son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, estos son más recientes, ¿verdad? Y el derecho al disfrute del patrimonio común de la humanidad. Entonces son estos tres tipos de derechos que podemos hablar. Pasemos al segundo texto así muy rápidamente, porque pues no quiero que la grabación sea muy grande, no es conveniente pedagógicamente, así que vamos a pasar al otro texto y vamos a hablar entonces ahora de la historia, pero del concepto de la infancia. Están las imágenes, distintas imágenes de la infancia, ¿verdad?
en la historia. Una primera imagen, ¿verdad? Es que nos hablan los autores, es de las culturas primitivas y en el mundo clásico, ¿verdad? En las culturas primitivas, ¿verdad? Entendiendo estas como aquellas que son agrícolas y pastoriles, la imagen resulta ser muy variada, es decir, no es una única imagen, pero se caracteriza en un sentido social como una infancia para la comunidad, guiada constantemente por sus reglas, pero también gratificada por la participación asumida y reconocida como valor colectivo. Es una infancia para los otros, ¿verdad? Es decir, los adultos, la sociedad. O sea, al servicio de los adultos y al servicio de la sociedad, pero al mismo tiempo valorizada como reinicio del mundo y garante de la continuidad del grupo, porque los niños eran la garantía de que el grupo se iba a, a continuar, ¿verdad? Es garante de continuidad. En el mundo clásico, ¿verdad? La imagen pues no cambia mucho, ¿verdad? Respecto de estas culturas primitivas. Sin embargo, sigue siendo importante rescatar aquí el carácter autocéntrico que también tenía en las culturas primitivas al servicio de los adultos, ¿verdad? Al servicio de la sociedad. Los niños estaban para eso, pero y aquí prevalece además este pesimismo, ¿verdad? Una visión pesimista de la infancia, ¿verdad? En tanto que eh, el niño era visto en forma disminuida, ¿verdad? En forma marginal y bajo las garras del pecado original, porque aquí pues ya hay influencia cristiana, naturalmente orientado hacia el mal y por tanto tenía que ser controlado y corregido, ¿verdad? Entonces una práctica autoritaria de gobierno sobre los niños. En la imagen medieval, esta imagen pesimista de la infancia del mundo clásico se continúa y pues se autoafirma en una práctica autoritaria de gobierno sobre los niños de la infancia. Es desvalorizada por su radical naturalidad y por ser causa del pecado original, también vinculada con las ideas del cristianismo, ¿verdad? Las razones de esta desvalorización son también la alta mortalidad infantil, ¿verdad? Determinada por las condiciones antihigiénicas y también vista con desagrado por el peso que significaban los hijos. Constituyen para la economía de la familia una carga, ¿verdad? Y un riesgo latente de empobrecimiento. Los niños llegan a ser relegados en esta época medieval como siervos. Aspectos relevantes de estos primeros momentos de desarrollo de este concepto. En todas las fases históricas, desde la primitiva hasta la burguesa y más allá, son siempre los adultos los que hablan de la infancia, los que la describen y la interpretan y que elaboran así las diversas imágenes del niño. Otro aspecto relevante es que el niño es una entidad que no tiene voz, ¿verdad? Es valorizado o negado por el otro, ¿verdad? De sí mismo, es decir, por el adulto. Por lo tanto, la infancia no se define más en sí misma, sino siempre para el otro o en función del otro, del adulto. Una distancia constante entre el niño, ¿verdad? El niño real de carne y hueso y las imágenes de la infancia que las culturas elaboran, ¿verdad? Porque es una distancia que hay entre lo que el niño realmente es y lo que la imagen del niño que se elabora. La infancia en la sociedad burguesa, ¿verdad? También vemos, y los autores nos dicen aquí, que la imagen cambia un poco, ¿verdad? Se produce una ruptura con la imagen anterior, ¿verdad? En tanto reconocimiento de su especificidad y su autonomía, como también una actitud de cuidado y de valorización a nivel social. Hay un cambio ahí, ¿verdad? Ya el sentido tan pesimista, pues empieza a cambiar, hay una especie de ruptura. Entonces, el niño llega a ser visto como portador del futuro, ¿verdad? Sobre él la familia y la sociedad operan una inversión, ¿verdad? Que es afectiva y económica, por lo tanto va a empezar a ser respetado, va a empezar a ser asistido, educado y acompañado con cuidado durante su crecimiento. Esto ya en esta etapa. Se le preserva del mal y se le conserva en su natural inocencia y
se dice que él tiene una naturaleza específica que es inocente y por tanto necesitada de cuidado y de amor, que es reconocida y puesta en el centro del mundo familiar. En la segunda mitad del siglo XV y especialmente en el siglo XVII, que esta nueva mentalidad prevalece sobre los sectores aristocráticos y altoburgueses. Pues ahí más o menos donde empieza a gestarse un nuevo concepto de niño, ¿verdad? Pero en los sectores aristocráticos y altoburgueses. En el pueblo, las condiciones de vida de los chiquitos, de los niños, ¿verdad? Y la forma como son vistos, su imagen va a cambiar muy poco. Por lo tanto, siempre van a ser objeto de privación, de explotación y de violencia. Con la revolución industrial empeora esto cuando los trabajos de los niños son sometidos a masacres y ritmos de trabajo en condiciones antihigiénicas y con muchos horarios muy intensos, muy duros, o sea, prácticamente en situaciones tor tortuosas de trabajo, porque eran sometidos a grandes lapsos de trabajo, de tiempo de trabajo. Aquí, en la parte final de esta parte del texto, el autor, ¿verdad?, nos va a hablar de distintas posiciones que se dieron, ¿verdad?, con respecto a la imagen del niño. Y entonces nos va a hablar de Aries, ¿verdad?, que es un autor que parte de su concepción del descubrimiento de la infancia, ¿verdad? Cuando el niño es reconocido en su especificidad psicológica y social. Él va a decir que va a ser como importante y va a ser valorizado primero en la vida familiar y luego en la vida colectiva. Es idealizado por algunos aspectos de su naturaleza, desde su debilidad o desde su ternura. Y también dice que hay un nuevo sentimiento, ¿verdad?, en el siglo XX, que convulsiona la actitud de los adultos frente al niño, caracterizado por la solicitud y la ternura. Hay un sentimiento ahí. Pero ese sentimiento que se va a dar tiene un arma de doble filo, nos dice Ariel, que es que también incluye una forma de severidad y de educación, ¿verdad?, que impone controles educativos muy intensos, ¿verdad? En cuanto a cómo vestirse, en cuanto a lo que tiene que ver con el higiene, en cuanto a la organización de clases de la escuela, esto en el siglo XIX. Iván Illich viene y un poco hace una crítica a la posición de Aries y a lo que Aries dice, diciendo que pues que en nada positivo tiene este descubrimiento de la infancia, pues que ha llegado a separar a los niños de la sociedad y a segregarlos en recintos familiares, a reducir la capacidad de experiencia y de formación para someterlos a prácticas educativas innaturales y autoritarias. Joy DeMause, un historiador americano de la infancia, también va a hacer una crítica a Aries, señalando toda esta violencia, ¿verdad?, conectada al escaso valor asignado a la vida del niño, que puede llegar a ser incluso asesinado, abandonado, golpeado, aterrorizado y constreñido a sufrir violencia sexual. Considera que esta historia evolutiva de la infancia, que en relación al vínculo establecido entre padres e hijos, pasa por lo menos 6 etapas que conducen del rechazo del niño al reconocimiento y a la valorización, primero, desde el infanticidio, el abandono, la ambivalencia, la instrucción, la socialización y la ayuda. Son como estas etapas, ¿verdad?, que vienen dando, aunque él pues hace esa crítica, ¿verdad?, a esta forma que habla Aries del descubrimiento de la infancia en cuanto a los aspectos negativos, ¿verdad?, porque se le concede poco valor a la vida del niño. Luego están 2 autores, ¿verdad?, Egli y Becci, que habla de la privatización de la infancia, ¿verdad?, es como elemento que le caracteriza y que se realiza a través de prácticas burguesas de idealización y de control. Él va a hablar de esto, de la privatización, que la niñez va a ser privada de su propia identidad y de los propios deseos por el proyecto educativo que determina la familiarización, ¿verdad? Es una crítica también a este concepto de control familiar sobre el niño y educación, o estas prácticas educativas impuestas, ¿verdad?,
este, de las que habla Aries. Luego, Leonardo Trisucci se enfoca en el aspecto del conocimiento producido por el descubrimiento de la infancia sobre el esfuerzo que lo ha acompañado para un mejor conocimiento del niño en todos los aspectos de la vida, como el psicológico, el sociológico, las prácticas sociales y familiares también, las transformaciones en los modos de actuar y en las actitudes mentales de los sectores sociales. Estas posiciones, bueno, vemos que todos, ¿verdad? Hay un descubrimiento en la infancia, se conoce su desarrollo psíquico, social, físico, eso viene a tener una imagen nueva, positiva, pero además también hay una serie de situaciones, ¿verdad? Que pueden hacer críticas a esta forma, ¿verdad? Que no es cierto que todo eso sea tan positivo, que hay aspectos negativos también, que los niños en la sociedad siempre son segregados, que han sido controlados, que se les ha impuesto una educación y siempre está como una figura de autoridad en el trasfondo de todo esto. Sea que el adultocentrismo pues tampoco ha sido evadido del todo y esta pues es nuestra realidad también. Algunas conclusiones. Una primera conclusión, ¿verdad? Que hace este autor es que la edad moderna, burguesa y capitalista representa un vuelco radical, ¿verdad? En el que la infancia va a ser valorizada, protegida y estudiada, ¿verdad? Como persona dentro del imaginario de los sectores sociales, pero los más, digamos, los sectores de las clases más altas. Es más concretamente en la clase alta es donde se visualiza más esta idea de infancia y de niñez. La valorización de la infancia, sin embargo, dice, comporta una extensión del dominio sobre tal edad. Es decir, el adultocentrismo no se eliminó del todo por parte de la familia y de la sociedad. Se manifiesta en cuidados, pero también en prescripciones y controles. Es decir, aunque ha habido una visión menos pesimista, aunque se ha tratado de valorizar, ¿verdad? De estudiar, de establecer protecciones y cuidados, siempre hay prescripciones y controles. De modo que todavía el niño no es visto como sujeto, en realidad no lo es así en las sociedades actuales. Contemporáneamente se ha desarrollado cada vez un amplio y específico conocimiento de la familia, por esos conocimientos psicológicos, sociológicos, de crecimiento físico, cognitivo, de conocimiento del lenguaje, ¿verdad? De la parte lúdica, fogosa del juego, ¿verdad? Lo que hace que esta imagen influya en la mentalidad colectiva. Ciertamente se han provocado muchos avances, pero no hay que ser tampoco tan idealistas, porque también tenemos que ver que, como decían las críticas que hacían otros autores, también tenemos que ver que las realidades, en nuestra realidad, muchas cosas dejan un mal sabor de boca, en el sentido de que nuestra niñez pues todavía no tiene ese valor, ¿verdad? Y esa forma de ser visto como sujeto de derechos. Y de ahí que muchos de los derechos que se les dice, ¿verdad? Que se les otorga en las distintas legislaciones, pues sean ilusorios y que no se cumplan. Yo termino aquí, digamos, la exposición de las ideas centrales de los autores y quisiera, pues, no retirarme y no irme de este pequeño aporte sobre las lecturas que acabo de realizar, porque creo que todos los aprendizajes deben cuestionarnos, ¿verdad? En nuestras prácticas humanas, cotidianas, y yo tengo algunas preguntas que quiero dejar para la reflexión, para que ustedes las reflexionen. No es una tarea que tengan que responder por escritos, pero sí pensarlas y reflexionarlas en su vida. Una primera pregunta es, ¿cuáles aprendizajes, verdad, de las lecturas, verdad,
nos pueden ayudar a reflexionar sobre la forma de concebir la niñez y la infancia. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestros entornos, ayudar a sensibilizar sobre estas temáticas, nuestros entornos? Nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno comunal. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a sensibilizar sobre estas temáticas y estas formas adultocéntricas de concebir la niñez? ¿Qué podemos hacer para que nuestros niños y niñas sean vistos como sujetos, de modo que sus derechos puedan ser cumplidos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles retos se nos plantean como humanos para evitar discriminaciones y exclusiones de nuestros niños y niñas? Porque lo cierto es que los niños y niñas tienen muchos derechos, ¿verdad? Cada vez más derechos, pero muchos de esos derechos a muchos niños y niñas pues no se les cumplen, especialmente porque sabemos que nuestra niñez tiene mucho tiempo, tiene en muchos lugares geográficos, en muchos espacios, viven situaciones de violencias, viven situaciones de exclusiones, viven situaciones muy delicadas que hacen que los derechos no se cumplan. Bueno, yo me despido de ustedes en este momento, pensando que vamos a reflexionar sobre estas preguntas y que tendremos posibilidades de conversarlas en el foro. La siguiente charla pues será subida en las próximas semanas. Esta de hoy será subida próximamente en el curso para que ustedes la tengan y pues la escuchen y pues la puedan valorar y que ojalá pueda ser un aporte importante a la comprensión de las lecturas. Bueno, que tengan todos muy bonito día y que este curso pues lo disfruten, ¿verdad? Que sea un aprendizaje compartido bonito y que se aproveche y que esto nos permita aportar más a nuestra niñez. Buenos días.